A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior. Estimados televidentes, en el día de hoy tengo la gran satisfacción de presentar en el programa Educación Superior el tema siempre de actualidad y de importancia, el servicio exterior ecuatoriano y la formación académica. Hemos invitado para tratar este tema al embajador Abelardo Pozo, diplomático de carrera, a quien agradecemos su presencia. El doctor Abelardo Pozo es, como ya hemos indicado, diplomático de carrera, doctor en jurisprudencia, tiene un PhD en Derecho obtenido en Buenos Aires, en Argentina, ha sido director de la Academia Diplomática, ha estado en varias misiones en países en el exterior como embajador y finalmente ha sido profesor universitario. Bienvenido, Abelardo, y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Gustavo, muy amable de tu parte haberme invitado. Bien, Abelardo, el tema es por demás importante. En este mundo tan competitivo y tan difícil, se hace indispensable la profesionalización del servicio exterior ecuatoriano. ¿Qué razones habría para esto? Efectivamente, tú has dicho, el mundo es demasiado competitivo y con quienes nos toca actuar a los diplomáticos es con otros diplomáticos de otros países, que son personas muy bien preparadas, que dominan algunos idiomas y que han hecho un oficio sumamente estable y coherente. Consecuentemente, no es que tenemos que competir internamente con otras personas, compañeros nuestros en la universidad o en las escuelas que hayan quedado rezagados porque nosotros mejoramos, sino que tenemos que ser mejores que las personas de los agentes diplomáticos de otros países. Esto es, cuando eres profesional te das cuenta que efectivamente puedes lidiar con esas gentes, y si es que es la necesidad de imponer tus intereses, pues podrías tener instrumentos necesarios que te da la profesionalización precisamente para poder hacer ganar estos intereses del Ecuador. Si es que no tienes esta preparación profesional, simplemente te olvidan, te dejan a un lado. Y olvidarse de un país como el nuestro, desgraciadamente, es sumamente fácil. Mientras otros países podrían tener profesionales bien preparados, nosotros podríamos quedarnos estancados. No, y no solo estancados, sino aislados. Es decir, aislados. Tú te das cuenta cuando tu colega con quien estás hablando es otro profesional. Inmediatamente te das cuenta. Si ves que es una persona de nombramiento político o una persona que por otras cualidades, no necesariamente las de profesionalización, está en ese cargo, tú simplemente le tratas de otra manera y no confías en él para negociar, porque conoces que no sabe del asunto. La profesionalización es tan importante como que tú para construir una casa le encargarías a un veterinario. Y sería el asunto es así. Claro, tienes razón, claro. En este rol, ¿qué papel desempeñan los institutos diplomáticos y las academias diplomáticas? Bueno, las academias y los institutos diplomáticos existen en el 99% de los países. ¿Todos tienen? La mayor parte, no todos, pero la mayor parte tienen. Otros países encargan a una universidad de mucho prestigio para que prepare sus diplomáticos. Ah, qué bien. Pero esas universidades siguen un curso especial, por supuesto, para preparar a los diplomáticos que van a optar por entrar a un puesto en el Foreign Office, por ejemplo, de los ingleses, que les piden a Cambridge que haga. Normalmente las
diplomacias más estables, más coherentes, las más reputadas son aquellas que vienen de una academia o de un instituto diplomático que se ha adscrito a las cancillerías, porque se aprende a preparar a personas que son las necesarias para un país en un determinado momento coyuntural. Si es que se necesitan negociadores, pones énfasis en la negociación. Si necesitas expertos en derecho marítimo, pones énfasis en derecho marítimo. Es decir, cada país prepara a sus diplomáticos de conformidad a una estructura general. Esa estructura general es la que tiene que ver con las materias que llamamos profesionales, y una estructura coyuntural que tiene que ver con las necesidades de ese país, claro, en ese momento preciso, o las necesidades del mundo. El coronavirus sería, por ejemplo, ahora una situación, ¿no? Una prioridad. Bueno, en este aspecto entonces, ¿cómo podría ser una visión diplomática que sea propositiva y no únicamente una visión de reacción? Claro que a veces las reacciones son acertadas, sí, pero son simplemente eso, ¿no? Son eso. Pero ¿cómo tener una visión entonces que muestre un camino, que indique una ruta propositiva? Normalmente cuando uno traza una política exterior a través de escenarios. Para los diplomáticos son sumamente necesarios estos escenarios que se construyen a través de lo que mejor le podría pasar a lo peor que le podría pasar a un determinado país, claro, en una determinada circunstancia. Y se establecen determinadas estrategias para lidiar con lo peor o para lidiar o sacar el mayor provecho de lo mejor. Y ahí vamos calificando las diferentes posiciones que pueden haber, posiciones que tienen que ver con lo que realmente puede ocurrir. Los escenarios se construyen con una cantidad de variables enormes. ¿Sí? ¿Qué pasaría para el Ecuador si es que ocurre tal cosa en el Perú? ¿Qué pasaría para el Ecuador si cambian de gobierno en Colombia y viene una persona que no tiene afecto por el Ecuador? ¿Qué política podríamos trazar para que no se desmejoren las relaciones, no se empeoren las relaciones en el momento que cuentas con coyunturas diferentes, con situaciones diferentes? Se construyen escenarios posibles. Construyen escenarios posibles. Ajá. Y esos escenarios posibles requieren de una estrategia posible y de unas acciones posibles que tienen que desplegarse. Hay momentos en la historia de la humanidad que las acciones han sido muy evidentes. Ya. Ocurrió en el caso de Argentina, cuando el señor Menem dijo: voy a dar 32 pasos para acercarme a los Estados Unidos, y efectivamente dio 32 pasos. Qué bien. Y eran pasos que estaban acercando a Argentina a Estados Unidos, sabiéndose que nunca había habido una relación muy abierta. Este ejemplo que tú pones indica que hubo profesionalización en el servicio exterior argentino. Sí. Si se cumplieron esos pasos previstos. Sí. Bueno, en esta materia de academia diplomática, nuevamente se ha abierto la academia diplomática, y tú tienes que ver mucho con la academia diplomática. Sí, bueno, efectivamente. Me has conversado, sí, me has informado. ¿Nos puede hacer una pequeña reseña histórica de la academia diplomática y cuando tú fuiste director de ella? Sí, bueno, la verdad es que, como preámbulo y muy corto, nunca tuvimos una academia diplomática realmente como una academia en sí. Habíamos tenido temores primero de tener una academia diplomática porque creíamos que entrábamos en competencia con las universidades. Creíamos que teníamos una academia diplomática, tanto el Instituto de la Universidad Central de Quito como la academia que le llaman también en Guayaquil, iban a sentirse ofendidos porque íbamos a competir con ellos. Y no es eso. Es decir, las academias se nutren con los mejores egresados precisamente de los institutos de Derecho Internacional o de los institutos de posgrado que existan en las universidades. No competimos, todo lo contrario, tenemos que cooperar con ellos. Esto hizo que la academia diplomática nuestra nazca muy tímidamente, y así tímidamente empezó a entregar la formación de los diplomáticos a través de organizaciones de educación superior como la Flaxo, por ejemplo, que daba cursos o que preparaba para diplomáticos, hasta que por fin se nos ocurrió hacer una academia diplomática perfecta, que sea efectivamente que dependa de la Cancillería, y que la educación sea la que provenga de las necesidades de la diplomacia ecuatoriana en ese preciso momento. Entonces puse en práctica un programa de reforma y actualización. Este programa de reforma y actualización preveía el estudio en 5 módulos distintos, completamente distintos, de
para preparar mejor a las gentes que nos vienen de diferentes vertientes. Hay personas que vienen de la abogacía, que son abogados, otros que son expertos en relaciones internacionales, hay politólogos, hay economistas, en fin, a todos les teníamos que dar las bases necesarias para que puedan actuar como diplomáticos. Tuvimos bastante suerte con esta cuestión de la academia diplomática. La academia reformada, en pocos años, en 1 año y medio, en 2 años, se convirtió en una de las 6 mejores de Iberoamérica, sabiéndose que Iberoamérica está también comprendida con España y con Portugal. Allá iba la siguiente pregunta, Abelardo, disculpa que te interrumpa. No, está bien, Gustavo. ¿Cuán competitiva es nuestra academia comparando con las demás academias o institutos diplomáticos del continente? Cuando era yo director de la academia, y eso resulta feo decirlo, pero cuando yo era director, estábamos entre las 6 mejores de Iberoamérica. Qué bien, Hay tres clases de academias diplomáticas o de institutos diplomáticos. Unas que solo existen en el nombre. Pusieron un letrero en una puerta. Dijeron Instituto o Academia de Derecho Internacional, punto. Hay otras que requieren un empuje, que necesitan cooperación internacional. Y hay las terceras que pueden dar cooperación internacional para que mejoren las formas de estudiar. Nosotros, estando con la academia diplomática nuestra, cuando llegó en su momento, podíamos ofrecer cooperación internacional a academias de Iberoamérica, y teníamos convenios de cooperación con institutos como el de la India, como institutos como de Singapur. Es decir, la academia diplomática empezó a sonar, empezó a aparecer como buena. Inclusive, en algunas ocasiones nos pidieron permiso para utilizar la estrategia nuestra de educación para una academia distinta, de países inclusive desarrollados. Era un buen ejemplo. Era un buen ejemplo. Entonces seguían nuestro ejemplo, y nosotros lo que pedíamos es que nos mencionen, que digan, no podíamos vender las ideas porque no estábamos en el punto comercial, pero sí diga que esta forma de hacer las cosas es ecuatoriana. Efectivamente llegamos a ese punto, y creo que fue el punto de prueba fundamental fue cuando hubo una reunión de académicos de diferentes institutos de diferentes partes del mundo, y yo mandé a mis delegados, los delegados de estudiantes, y volvieron y dijeron que están a la par, que pueden hablar en igualdad de condiciones con los ingleses, con los franceses, con los estadounidenses. Completamente competitiva. Sí, completamente competitivo. Qué bien, Abelardo. Bueno, si fue un buen ejemplo, si está entre las 6 mejores de Latinoamérica, ¿por qué la cerraron? Porque querían que sea politizada. Es decir, cuando me preguntaron cómo se forman los institutos para las administraciones públicas, para preparar mejor la administración pública, yo les había dicho que sí existen varios ejemplos, y que hay uno en Francia, por ejemplo, del Instituto de Administración Pública de Francia, pero que no se puede de ninguna manera tratar de preparar diplomáticos bajo una determinada ideología, porque el diplomático representa al Estado, no una ideología, que tenemos que respetar las instrucciones de los gobiernos de turno, por supuesto que sí, que tenemos que respetar y tenemos que cumplir, pero primordialmente un diplomático representa al Estado, y el Estado no cambia, no varía con los cambios de gobierno. Entonces quisieron politizarle, y yo decía que las neuronas ecuatorianas no podrían ser suficientes como para que nos laven el cerebro cada vez que cambian de gobierno, para que seamos de una corriente ideológica unas veces, luego y luego cambiamos a la otra. Entonces les dije que mejor traten de preparar diplomáticos que sean confiables, que el Estado confíe en esos diplomáticos, porque se les puede pedir cuentas. Si tú le nombras diplomático a una persona que fue un gran mercader de un mercado de Guayaquil o de Quito, ¿cómo le puedes decir que haga algo bien en la diplomacia si él no era diplomático? Sí puedes exigirle que cumpla a cabalidad a uno que fuere profesional. Qué bueno que la reabrieron y qué bueno que estén trabajando. Muy bien. Ahora, hay universidades que preparan también futuros servidores en el exterior, futuros diplomáticos. Sí, hay en ciencias internacionales, hay en diplomacia, hay algunas universidades. Sí, ¿Qué chance tienen estos egresados de estas universidades de ser aceptados en el servicio exterior ecuatoriano? Teóricamente mayor oportunidad, porque nosotros lo que hacíamos es tomar exámenes de competencia, de libre competencia, y en esos exámenes tenían calificación extra quienes en igualdad de condiciones mejoraban en títulos de conocimiento de idiomas
por ejemplo. Entonces, si es que una persona estudió Relaciones Internacionales y tiene un masterado en Relaciones Internacionales, se supone que tiene mayores posibilidades de entrar a la Cancillería porque igualdad de condiciones sería preferido. Si me daban personas que conocían 5 idiomas, por ejemplo, yo les prefería una que solo sepa uno. De cualquier manera, para entrar a la academia se requería tener al menos el inglés como idioma básico, como idioma internacional básico, o francés, y les enseñábamos dentro de la academia varios idiomas. Fuimos la primera academia de América Latina que enseñó chino, mandarín y japonés. Era políglota. Sí, queríamos que salgan, no que sea completamente, que dominen el idioma, pero que sí, en un momento de negociación, sepas lo que están diciendo, porque ahora muchas personas utilizan, que con idiomas difíciles utilizan eso para pensar la respuesta que te deben dar. Si estás conversando con representantes de China, por ejemplo, el chino sí te entiende completamente tu español y conversa con el supuesto intérprete qué le debería decir a este señor en la respuesta. Ellos entendieron, el embajador entendió perfectamente. Yo quería llegar a eso, que nuestros representantes entiendan chino lo suficiente como para no dejarse engañar. Muy bien, Abelardo, tú has tenido la virtud y la suerte y el destino te ha puesto como director de la Academia Diplomática y además como profesor de universidades en materias especializadas en diplomacia y relaciones internacionales, de lo cual es un valor supremo que tú tienes. ¿Cómo podría enfocarse en los momentos actuales en el pensum universitario de estas universidades que tienen estas especializaciones para ser competitivos estos profesionales en el mundo, en el servicio exterior? Tendrían que darse cuenta que lo que habíamos dicho al comienzo, que la competencia que uno tiene, las actividades desarrollan competencia con otros agentes diplomáticos de otros países que están mejor preparados, dar mucho interés a la enseñanza de idiomas extranjeros, sabiéndose que no son un adorno, sino una herramienta para un diplomático, enseñando las cosas que están ocurriendo y haciendo esta cuestión que te digo de los escenarios. Eso es muy importante, enseñarles a trazar escenarios. Claro. Y para no poner calificativos cuando están aprendiendo los estudiantes, no se les hace que califiquen los escenarios posibles a través de palabras, sino a través de números, que es mucho más fácil. Si dices, hay la posibilidad de que ocurra tal cosa, de 1 a 10, ¿cuánto le pusiera? Entonces, si todo el mundo le califica 1, no vale la pena tomar en cuenta esa posibilidad. Y así va, si es que ya tiene 9, 9 y medio, 10, esa es la posibilidad que más énfasis pones para trazar una estrategia y las acciones concurrentes a esa estrategia, para llevar a cabo la estrategia. Abelardo, el mensaje sería a estas universidades que tienen relaciones internacionales y diplomacia que se actualicen. Que se actualicen. Para ser competitivos. Que se actualicen, que piensen que la educación para diplomacia es una forma de proyectar la imagen del Ecuador. Y la imagen del Ecuador se proyecta precisamente a través del cuerpo diplomático. Mientras más profesional sea el cuerpo diplomático, mientras más ayuden las universidades a dar sus mejores egresados o quienes tengan vocación de servicio para que se hagan diplomáticos, mejor se proyectaría la imagen del Ecuador, sabiéndose que la imagen nuestra es muy deleznable, porque somos un país pequeño. Es mucho más fácil ser diplomático de Estados Unidos que ser diplomático del Ecuador. Debe ser, claro. A propósito de imagen, ¿cuál es la situación actual de la diplomacia ecuatoriana? ¿Qué imagen tiene? ¿Cómo le ves? Bueno, yo creo que hizo muchísimo daño el gobierno pasado, porque llevó gentes que tenían que ser de las minorías, y nunca hubo una discriminación para aceptar como cursantes de la academia a personas que no fueren de una determinada clase social o de una determinada profesión. Pero el gobierno politizó el tema y llevó a muchas gentes que exhibían situaciones de demérito para ganar puntos extras. Decir, por ejemplo, que uno era de una etnia minoritaria en el Ecuador o de tener mucha edad, tenían un plus. Y no, a mí me parece que eso debe hacerse cuando exista discriminación, pero si no, consisten ellos de los discriminadores, quienes le dan puntajes por ser
de preferencias sexuales distintas o por ser de una etnia especial o por tener muchos años se le da más puntos, pero eso no quiere decir que eso sea que estés optando por los mejores elementos para que sean diplomáticos, sino simplemente estás haciendo esta afirmación que se llama positiva, pero una afirmación positiva que sirve para enderezar causas, no para provocar nuevas discriminaciones. Nuevas discriminaciones, ¿no? Sí, y eso es lo que ocurrió. Eso fue lo que pasó, que la diplomacia actual está tratando de volver a los caminos regulares, pero no creo que haya mucha diferencia entre el enfoque diplomático que tuvo el gobierno de los 10 años de la década pasada del correísmo con las políticas del gobierno actual. No le veo yo mucha diferencia. Consecuentemente, falta todavía que hacer para que vuelva a la diplomacia a educar personas que vayan a representar al Estado ecuatoriano, no a un gobierno coyuntural. En cierta forma, ¿no es un triunfo de la diplomacia ecuatoriana la concesión de estos nuevos créditos que el país está obteniendo en los organismos internacionales? En cierta forma sí, porque demuestras que tienes seriedad en que quieres pagar la deuda. Es decir, hay dos posibles fórmulas cuando un país está sumamente endeudado y no puede cubrir. La una es la que pusieron el señor presidente de Argentina, que dice no pago, simplemente no pago. Y la otra es decir, no puedo pagarla ahora, pero sí le quiero pagar después. Es lo que ocurriría con seres humanos. Si tú me prestas dinero y yo te digo que no te voy a pagar porque no quiero pagarte, no me vuelves a prestar. Pero si te digo, dame tiempo para pagarte, sí voy a reconocer mi deuda. Dices que bueno, y me das un plazo, porque o perder todo o me das mejor plazo y mejores condiciones. En consecuencia, no había muchas alternativas en cuanto a decir, voy a hacer, que sí fue que optamos por la mejor posición, sí, eso es verdad. Y logramos créditos que están dando también a muchos países en el mundo que tienen situaciones parecidas, no solamente el Ecuador. Muchos países africanos están pasando por situaciones muy parecidas. Consecuentemente, siempre a los países que están en una debilidad crítica se les ayuda de alguna manera. Y eso es lo que estamos queriendo sacar provecho de nuestra debilidad hasta que no se convierta en crítica. Abelardo, ¿cuál sería tu mensaje para los estudiantes de la Academia Diplomática Ecuatoriana y para los estudiantes universitarios de Relaciones Internacionales y de Diplomacia? Yo les dijera que una forma de servicio público es precisamente la diplomacia, pero es una fórmula de servicio que exige una entrega total. Consecuentemente, tienen que estar sumamente seguros de qué es la carrera que van a seguir, porque no podrán cambiar. Es imposible que un diplomático trabaje como profesión liberal. Nadie abre un despacho diciendo fulano de tal diplomático. Todos los diplomáticos trabajan para los gobiernos. En consecuencia, esa línea de trabajo dedicado a proteger los intereses del Estado es una línea que te dura toda la vida. Tu actitud frente a las personas que te están observando es una actitud que representa a tu país, no representa solo a tu persona. Consecuentemente, tienen que ser personas que estén dispuestas a tener una vida, si se quiere, sacrificada para representar adecuadamente a tu país, porque no van a hablar mal de ti personalmente, van a hablar mal del Ecuador, y eso no puedes permitir. Bueno, y un último mensaje para los diplomáticos del cupo político. ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que es una forma de corrupción el nombramiento político. Tanto hay corrupción por parte de quien te ofrece el cargo como de parte de quien recibe el cargo. Entonces yo no quisiera decirles que podríamos pensar en que una diplomacia que esté endeble requiera de los servicios absolutamente importantes de algún personaje importante que fortalezca el servicio exterior. Esto sí tiene sentido, sí cabe la posibilidad de que un servicio exterior que no fuere completo, que tuviera ciertas debilidades, ciertas lagunas, recurra a personajes para que esos personajes hagan las veces de diplomáticos y ayuden a la buena proyección de la imagen ecuatoriana. Pero conseguirse nombramientos porque son amigos o son familiares de un presidente o de un ministro, o que ese presidente o ese ministro le nombre a alguien porque le estorba en el Ecuador para no tenerle cerca, esa es una forma de corrupción. Entonces yo creo que los políticos deberían ocuparse de sus actividades para las que se han demostrado ser buenos, los políticos que ganan, porque los políticos que pierden son malos políticos.
Esos que se lanzan a elecciones y pierden y que quieren como consuelo ir a ser diplomáticos, pues no son buenos políticos, demostraron ser malos porque perdieron las elecciones y van a ser peores como diplomáticos. Así es, así es. Muchas gracias. Con mucho gusto, Gustavo. Estimado Abelardo, agradezco doblemente por tu presencia y por tu magnífica intervención en el programa del día de hoy. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por su gentil atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.